Continuamos en el programa, estamos en Prueba de Fuego y nos acompaña, como habíamos anunciado, Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista de la República. Víctor Andrés, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Usted ha escuchado al ingeniero, al gerente de gestión de riesgos de la Municipalidad de Trujillo y durante la pausa veníamos conversando quién es el responsable, si ya podemos establecer a alguien a estas alturas o hay que esperar todavía. Yo decía, puede haber de pronto desde el lado privado uno y desde el lado público otro, porque aquí hay una conjunción o un encadenamiento. Y usted me decía con mayor claridad que aquí apunta a la construcción. Así es. Generalmente las empresas grandes, cuando construyen obras grandes, y el Estado también lo hace, siempre contratan a una supervisora para que pueda chequear que el cemento que ponen es el adecuado, que la arena que usan es la arena de río y no la arena de mar. o sea, claro, tiene que haber hay empresas supervisoras que supervisan las obras de gran magnitud para que el dueño, el que manda a hacer la obra, el Estado a veces o a veces el privado, tenga la garantía que la empresa que ha contratado pueda cumplir con todas esas especificaciones técnicas. Porque después, una vez inaugurado el edificio, que es muy bonito, cualquier cosa puede pasar en 10, 20, 30, 40 o 50 años. Claro, el presidente del Consejo de Ministros lo primero que dijo es que aquí la responsabilidad de la fiscalización recae en la municipalidad. Y usted ahí me decía, pero la municipalidad no tiene el conocimiento. Por otro lado, he escuchado críticas sobre los funcionarios que actualmente ocupan estos puestos claves para otorgar los permisos y también se dice que no contarían con la capacitación y la profesionalización adecuada. Pero es una responsabilidad de la municipalidad. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno local? Se dio una ley de defensa civil promovida por los militares, porque todos buscan trabajo, evidentemente, después de dejar las armas, y se generalizó el tema de defensa civil y se colocó a las municipalidades, que muchas de ellas no están preparadas y no tienen gente preparada para poder hacer este tipo de inspecciones. Y cuando se dio la ley se dio para que se daba un permiso original cuando se establecía el negocio o la empresa y el permiso era permanente, pero no significa que no había inspecciones inopinadas. Debería haber inspecciones inopinadas. Pero esas inspecciones inopinadas difícilmente van a llegar a ver un tema estructural. Exactamente. Como el gerente. Exactamente. Por eso, la responsabilidad mayor, usted diría, recae en la supervisora contratada por Real Plaza. La responsabilidad principal, claro, acá hay muchas responsabilidades, pero la principal es el dueño del Mall Plaza, que contrató a una empresa poco seria, digamos, y que además seguramente no tuvo una supervisión. Son varias empresas las que han participado. Con mayor razón. Son varios contratistas. Uno diseña, otro hace los planos, el tercero levanta la estructura, otro supervisa todo eso. El que supervisa, el que hace el techo del centro comercial, el techo, que es un techo de fierro, ¿quién vigila si el fierro es el adecuado o no? Claro. Si es un fierro que está vencido o oxidado o carcomido o es un fierro nuevo. En cualquier caso, responsable para el usuario es el centro comercial. Por supuesto que sí. Ahora, que la municipalidad ha debido tener algún tipo de interés en revisar las cosas, sí, pero un techo no se cae porque llueve. Se cae porque llueve y es un techo que no está preparado para la lluvia. Así, y en Trujillo suele llover en esta época del año. Claro. Y hay canaletas, pero el hecho de que se acumule el agua arriba no te va a tirar un techo abajo. Eso es responsabilidad del constructor. O sea, el mall es 90% culpable, en mi ver, de la construcción que ha hecho muy mala, y me da la impresión de que siendo Intercorp un banco propietario del mall, ellos no creo que hayan buscado ahorro en la obra, no. Han elegido mal. Por eso. Y al que han elegido les ha hecho la faena de poner materiales inadecuados para ahorrar dinero. Eso lo hacía... Finalmente hay una responsabilidad del que elige también. Por supuesto. Y en este caso eso es lo que corresponde. Ahora, todavía escuchábamos además al gerente general el día de ayer en una entrevista reconocer que pudo. Él no niega la posibilidad de una falla estructural desde el comienzo. ¿Cómo manejar el tema de la indemnización? ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que dice la ley? Tenemos casos en los que se haya cumplido esto. No es la primera vez que ocurre. Lamentablemente tenemos un historial, no
por lo menos reciente, de estas características que la construcción. Hemos tenido el incendio en Larcomar, luego lo otro que pasó con Utopía, pero claro, en este caso estamos hablando de la estructura misma. Una cosa es el incendio es una emergencia. En Utopía fue una irresponsabilidad del administrador que empezó a hacer fuegos y llevó un animal, qué sé yo, pero ahí la estructura no falló. Claro, un error humano detectado. Un error humano de hacer unas presentaciones con fuego que creó pues este incendio, que motivó el incendio. Pero acá no, acá se trata de que se ha caído solo el techo. O sea, es una responsabilidad totalmente del dueño que contrató a la persona inadecuada para que haga una estructura que resultó de muy mala calidad. Y además es una estructura adicional, no es parte del mall original, sino es una ampliación que se hizo después. Y esa ampliación deben haberla hecho. El patio de comidas, claro. Así es una ampliación que se ha hecho después con un informal, casi. O sea, lo que llama la atención... Con un informal. Parecería, porque ha hecho malas cosas, muy malas cosas. Un techo no se puede caer. O sea, una entidad tan seria y tan prestigiosa como Interbank puede contratar a cualquier empresa Pichiruchi para hacer este tipo de obras sin lo que vigilarla. Está es grave. No sabemos si se trata de una empresa Pichiruchi. Bueno, no sabemos, pero esa estructura, lo que sí más o menos sabemos, por lo que hemos visto y por lo que hemos escuchado, que el techo se ha caído solo. ¿Qué le corresponde? ¿Y por qué se cae el techo solo? Porque es un tema de estructura. Correcto. Ha sido mal construido. ¿Qué le corresponde nadie ha picado, nadie ha estado con martillo y con en bomba. defensa de los ciudadanos? ¿Qué le corresponde hacer al Estado, más allá de la investigación que va a desarrollar la Fiscalía, que ha convocado además ya a ingenieros de acuerdo al anuncio que se ha hecho hoy? Pero ahí estamos hablando de un delito, evidentemente. Hay un homicidio culposo, doloso, los especialistas tendrán que decirlo. Pero por supuesto que sí, si tú haces una infraestructura para uso público y la haces mal y se cae y muere gente, pues... No lo entiendo, pero la responsabilidad final la va a tener que Hay penal y civil. Correcto. ¿Y civil por qué? Porque ellos deben tener también, obligados por ley, y obligados también por el hecho de tener gente constantemente circulando por ahí, a tener seguros. No, los seguros se han activado, de acuerdo a lo que tienen que activarse y el seguro, están ya activados. Y el seguro va a cubrir hasta donde entendemos están activados. Bueno, los seguros van a tener que cubrir en el todo. proceso de investigación, ¿qué es lo que debe hacer ahora el centro comercial y qué debe vigilar que se haga el Estado? Bueno, el Estado, la municipalidad, lo que pasa es que, insisto, las municipalidades no tienen gente preparada, sino amigos muchas veces en estos sectores de certificados de defensa civil y se preocupan un poco en pintar las veredas, las líneas, poner un aviso de salida, pero no van más allá, no tienen gente preparada para eso. Pero por lo pronto el centro comercial... debe cerrar. No, está cerrado. Debe cerrar está cerrado, y mientras pero no den una mientras seguridad, tanto... Por ahí hay que hacer hay que demoler las partes malas. Cuando termine el peritaje. Claro, demolerlo y volverlo a hacer. Toda la parte correspondiente. Y ahí sí, vigilarlo, pero con peritos, porque el tema estructural... Ayer se discutía el tema de las indemnizaciones para las personas que se han visto afectadas. Hay un muchacho que ha resultado herido, ha perdido a la novia, a él le han amputado la pierna y quería dedicarse al fútbol. ¿Cómo se calcula una indemnización para un joven que vio una carrera futbolística trunca? Va a tener un subsidio de la compañía de seguros toda la vida. Una persona que queda mutilada de esa manera, que queda disminuida, que queda tullida, va a tener un subsidio del Estado toda la vida. Es decir, ¿Qué pasa con la familia de él, suboficial de la policía? Fallece él, fallece la esposa y su hijita. Los tres, terrible, una familia entera. Terrible. Bueno, para eso está la indemnización. Tienen que ser indemnizados por la compañía y por los seguros de la compañía. ¿Quién calcula el monto de la indemnización? Bueno, hay reglas, las compañías tienen sus propias reglas, no sé cómo llegarán, yo supongo que... Porque claro, ayer lo reconocía también el gerente general y decía, ¿quién calcula y cómo se calcula el precio de una vida, el precio de un sueño, el precio de una carrera? Eso no se puede calcular, pero a grosso modo se fijan cantidades, ¿no? Se fijan que una vida no la reemplaza nadie, o sea, evidentemente no. En la mañana estaba escuchando a Augusto Townsend que decía, desde su punto de vista, que para él Intercorp lo que tendría que hacer es asegurar que a todos los afectados no les falte nada a partir de ahora, nunca. Hasta que desaparezca. Nunca. Exactamente, eso es lo que tiene que hacer. A él, al fallecido y a su familia,
que queda desamparada, ¿no? Que queda desamparada, por supuesto que sí. Si tienen hijos, bueno, si son solteros es más difícil, pero si son casados o tienen pareja y tienen hijos... Y el cumplimiento de ello, mientras tanto, digo yo, la Fiscalía se toma sus meses, seguramente al ritmo en que hacemos las cosas acá. ¿Quién vela para que la empresa vaya cumpliendo? ¿Quién es el responsable de que ese cumplimiento sea yo supongo efectivo? que las compañías serias, y en Perú hay pocas compañías de seguros y son todas serias, ellos tendrán que asumir la responsabilidad desde el día siguiente de ocurrir los hechos. Ahora, lógicamente que después puede haber una reclamación para que aumente... Si hay reclamos, ¿dónde se acude? Digamos? Bueno, a la propia compañía el Estado, los juicios te van a mostrar los delitos y las indemnizaciones, pero las compañías tienen que asumir todas las responsabilidades. De acuerdo. Es un tema sin duda trágico, para siempre. Trágico, de verdad, habrá un antes y un después, Además porque los centros comerciales en el Perú, sobre todo en provincias, la gente va. Muchas veces va no siempre a comprar, va a cambiar de ideas, va a y hay pasearse. Estudios que así lo demuestran. Claro. Es decir, la actividad, acaso, que más se practica en un fin de semana, la que está... Además son centros de reunión. Uno dice, ¿dónde nos tomamos un café? Así es. Vamos al mall. Vamos es. al mall porque de repente me provoca ir al cine, está todo a la mano, de repente quiero hacer un pago, voy al mall. Es un lugar que uno a priori considera es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro y que a priori uno considera seguro. Por eso decía, es una tremenda fatalidad y una tragedia sin duda que tendrá que ser los dueños del mall, que es una cadena de mall, asuman su responsabilidad plenamente. De acuerdo. Vayamos a otros temas también de actualidad. Todavía no se sabe finalmente si el señor Julio de Martini llegará o no llegará a la Santa Sede. Todo apunta a que lo han elegido para ese cargo. Todo apunta. No sabemos si es que lo que falta es una reflexión mayor desde el gobierno, la respuesta de la Santa Sede, ahora que además se enfrenta esta situación crítica del Santo Padre. ¿Cómo analiza el desenlace que ha tenido la gestión de Martini cuando además el caso Caliwarma todavía está también en manos de la Fiscalía? Ante todo, quien decide quién va de embajador, más que el ministro, es la propia presidenta, ¿no? Porque son embajadores no del canciller, son embajadores representantes personales del jefe de Estado. El canciller es el instrumento que es el que firma la resolución y los nombra. Pero se habla de una resolución ya firmada, incluso a la espera de que haya una respuesta positiva de la Santa Sede. Pero estoy seguro que el canciller lo ha hecho a pedido de la presidencia. A pedido de la presidenta. Entonces, es responsabilidad de la presidenta de todas maneras. Y lo que sí me parece muy mal, claro, el canciller podría oponerse en teoría, sí, pero finalmente el que dirige la política exterior es el presidente de la República, el jefe de Estado, en cualquier parte del mundo. Entonces, lo veo difícil que se pueda oponer. Pero en todo caso, lo que sí me parece muy mal es que una persona tan cuestionada, con un proceso en curso penal, pueda ser nombrado al Vaticano. Que se supone que los que van ahí son embajadores pues, de gran prestigio, personas impolutas, personas que no traen Bueno, una deberíamos mochila. tener personas impolutas en todas nuestras legaciones diplomáticas. Así es, pero en el Vaticano con mayor razón porque somos un partido católico. Pero la lectura política aquí, fijándonos en el antecedente de esta policía que hacía de resguardo de la presidenta y que ha sido destacada como agregada policial a la embajada en España. La lectura política es que de un tiempo a esta parte, ese tipo de embajadas que a discreción quedan en manos de la presidencia de la República se convierten en refugio de personajes cuestionados. Exactamente, en premios a las inconductas, en premio a la lealtad, a pesar de la inconducta. Bueno, a la lealtad, pero mal vista, ¿no? Ese tipo de lealtades no debería existir. Porque recuerdo no puedes hacer lealtades con plata del Estado. Cuando le preguntan al jefe de gabinete, el señor Anelsen dijo, el señor de Martini es leal. Destacó la palabra leal como un mérito suyo. Bueno, me parece bien que sea leal. Entonces, ¿debería haber cambios, creo usted? Si es leal, que vaya a la cárcel más adelante a visitar a sus amigos, o viceversa. Cuando el gobierno de Castillo hubo un proyecto que impulsó Fuerza Popular, incluso aprobado, no llegó a promulgarse, un proyecto impulsado por el congresista Bustamante, me parece, para elevar los requisitos que se requiere para este tipo de nombramientos. Sí, pero al final no se promulgó la norma. Claro, lo que pasa es que, insisto, los embajadores son representantes del jefe de Estado.
Eso desde hace 500 años, no es una cosa nueva. El jefe de Estado son los que fijan la política exterior y nombran a su representante. Pero no en general, de todos. Pero hay embajadores que se requiere, hay un porcentaje que deben ser diplomáticos de carrera. Sí, 20% de invitados. Por eso. Es cierto. Pero generalmente siguen siendo representantes del jefe de Estado. El jefe de Estado tiene derecho a nombrar a un embajador muy antiguo, uno recién nombrado, o inclusive a nombrar un embajador que no es embajador, que simplemente es ministro. ¿Debe cambiar consejero. Eso? No. Lo que debe cambiar es la conducta de los jefes de Estado en poder elegir a lo mejor. O sea, el representante del jefe de Estado tiene que ser una persona de grandes características y de gran personalidad y de gran dignidad, y es no cuestionada ni en su país, básicamente, ni fuera tampoco, pero sobre todo en su país. Entonces, no puede darse el lujo el jefe de Estado o la jefa de Estado en este caso de nombrar una persona totalmente cuestionada en cargos de mucha importancia que lo representan a ella directamente, y menos aún en el Vaticano, que se supone que en el Vaticano debemos enviar a lo mejor de la... Sí, permítame interrumpirlo porque tenemos una información que dar. Real Plaza ha hecho público este comunicado a la opinión pública en el que se anuncia el cierre temporal de algunos de sus centros comerciales. En Ate, Villa María y Huancayo. Asimismo, en Huánuco y Piura se procedió a la clausura del patio de comidas. Imagino que esto obedece a lo que decíamos, al diseño en forma de cúpula que tenía el Real Plaza de Trujillo, que es replicado en varios otros malls de la misma cadena, del mismo Además, en Trujillo, como hay buen tiempo, económico. Como el Trujillo es una ciudad de la primavera y hay buen tiempo, no necesitas los patios ser techados necesariamente. Bueno, pero además es un diseño, digamos, un constructor tiene un diseño. Claro, pero lo que deben decir los señores de la Real Plaza es quiénes son sus constructores, a quiénes contrataron, a quiénes les pagaron y cuánto le pagaron para hacer esas estructuras mal hechas que han causado esta muerte, ¿no? Ha trascendido la información, por eso le comentaba que eran varias. Y los ingenieros que han hecho eso deben estar, ellos sí, presos, condenados. Terminar presos. Por supuesto. Muchas gracias, Víctor Andrés, por estar con nosotros esta noche. Esto es Prueba de Fuego. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar después para analizar el anuncio que ha hecho el ministro de Economía y Finanzas, que ha hecho el ministro, que pronostica que este año la economía llegará al 4% de crecimiento. Algunos dicen que el ministro ha pecado de optimista, pero con nuestro invitado, David Tuesta, ex ministro de Economía, veremos si en efecto se pecó de optimismo o si esta es una posibilidad real para la economía peruana. Regresamos.